Marcos capítulo 10. Tenemos algunas semanas que ya iniciamos en este capítulo, pero no lo hemos terminado, y hoy vamos a estar leyendo a partir del versículo 32. A partir del versículo 32 vamos a ver lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y saber qué es lo que Él va a tocar en cada uno de nosotros. Así que podemos orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios para que Él sea hablándonos a nuestros corazones. Dios, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de venir, de escuchar tu palabra, de aprender lo que quieres hablar y quieres tocar en nuestros corazones, Dios. No queremos solamente tener una reunión, una lectura, sino queremos que tu Espíritu Santo y tu presencia transformen nuestras vidas, Dios. Permite que a través de tu palabra y de esta enseñanza, Dios, todos nosotros podamos ser transformados completamente a tu imagen, a tu semejanza. Te pedimos que hables a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de la historia de un joven rico. ¿Te acuerdan de esa historia? Lo que vimos, que había un hombre, un joven que viene con Jesús y que él cree que es una persona que es buena, una persona que está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque al momento en que él viene y le llama maestro bueno, Jesús le contesta algo que pudiéramos entender que está en el corazón de este joven, y dice que no hay nadie bueno si solamente Dios. Él hace una pregunta, que qué es lo que tiene que hacer para poder heredar el reino de Dios. Y él lo que él dice, que para tener la vida eterna, le dice que tiene que cumplir los mandamientos. Y este joven llega un momento donde le dice: todos los he cumplido desde mi juventud, o sea, los he hecho. Tanto así que Jesús le ama. Vimos que Jesús no le recrimina, que no es algo que sea mentira, sino que él lo recrimina, no le recrimina, sino que él le dice: ok, ahora lo que tienes, dalo a los pobres. Y lo dijimos que le dijo: y sígueme. Y este joven se puso triste. Se puso triste porque él tenía muchas posesiones y que le era difícil dejarlo todo. Y dijimos, lo que Jesús lo estaba invitando era a seguirle. Le dice: te falta una cosa, que es seguirme. Pero para seguirme necesitas dar todo lo que tienes a los pobres. Y entonces este hombre, o este joven, se fue triste porque le era difícil poder dar lo que tenía. Y Jesús llegó a un ejemplo y decir que qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Incluso nos puso un ejemplo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y esa fue la enseñanza que tuvimos la semana pasada. Y entonces incluso tocamos un poquito del versículo 32 al 35 y 34, perdón, pero yo quisiera volver a retomar a partir de ahí. Yo voy a ir leyendo. Dice el versículo 32: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron y le seguía con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. En esta segunda porción de este libro de Marcos, Jesús está hablando su propósito. Y Jesús, dijimos la semana pasada, esta es la tercera ocasión en que Jesús les habla acerca de su muerte. Lo dice en el capítulo 8, en el capítulo 9 y ahora en el capítulo 10. Una vez más Jesús, por tercera ocasión, va a anunciar cuál es su propósito. Y su propósito era venir a dar su vida por nosotros. Algo interesante es que en las primeras dos ocasiones que leímos,
Jesús nada más les dijo que Él iba a padecer, que Él iba a morir, pero no les había dicho dónde. En este capítulo 10, ahora Jesús les dice dónde va a padecer. Por eso dice ahí en el versículo 33, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado, y está diciendo lo que va a suceder. Pero me llama la atención, y es aquí donde yo quería comentar, que en el versículo 32 dice, iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y esto me llama la atención, y Jesús iba delante de ellos, iba delante de ellos, y a mí me llama mucho la atención, porque Jesús está yendo a un lugar donde va a ser golpeado, azotado, entregado, herido, escupido, maltratado, un lugar donde iba a morir. Para nosotros el día de hoy, escuchar lo de la cruz de repente puede ser muy romántico. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí fue la cruz donde Jesús murió por nosotros, nos da vida. Incluso hasta pudiéramos cargar una cruz en nosotros y podemos decir, aquí fue donde Cristo murió. Pero para ellos la muerte de cruz era lo peor que podía pasar. Es más, algunos historiadores dicen que era una muerte que ni siquiera se platicaba ni se hablaba entre ellos, porque era lo peor que podía pasarle a alguien. Y el saber Jesús que iba a entregar su vida, y el saber Jesús que Él iba a ser entregado ahí, preso ahí, y que lo iban a maltratar, a golpear y a azotar, y ver que a pesar de todo esto Él iba adelante. Si nosotros fuéramos los que nos fuera a pasar eso, ¿dónde iríamos? Muy probablemente atrás, ¿no? Muy probablemente sin querer llegar a ese lugar. Pero creo que me ayuda a entender, y pudiéramos aprender algo simplemente de este punto. Cómo Jesús está dispuesto a ir adelante, seguir adelante, continuar adelante, aunque sabía que iba a pasar por un momento tan difícil, porque sabía que esa era la voluntad que Dios tenía para él. Y ahí es donde tenemos que aprender nosotros. ¿Por qué? Porque yo no sé qué estás pasando el día de hoy. Yo no sé qué estás enfrentando el día de hoy. ¿Qué problema? Ahorita estaban orando por alguien que estaba enfermo, necesidades, situaciones, pero puede haber cualquier otra situación. Y la pregunta es, ¿de qué manera vas caminando? Muchas veces queremos tirar la toalla. Muchas veces no queremos seguir adelante. Pero creo que sería bueno que el día de hoy podamos aprender el ejemplo a través de Cristo. Como sabiendo lo que le esperaba, Él lo sabía. Él sabía lo que iba a enfrentar, tanto así que cuando están a punto de apresarlo, de tomarlo, Jesús llega a orar y dice: Señor, si está de ti que pase esta copa, que se haga tu voluntad, no lo que yo quiero, sino la tuya. Pero lo que él estaba enfrentando no era nada fácil, nada tranquilo. Pero qué importante es saber que aunque él sabía que lo que le venía no era nada fácil, él estaba caminando, iba enfrente, iba poniendo el ejemplo, y los demás iban siguiéndole. Ahora, ellos entendían, tanto así que ahí en el versículo 32 dice: y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron. ¿De qué se asombraron? Pues de lo que iba a suceder y que él tuviera esa actitud. Y dice ahí: y le seguían con miedo. Claro, la vida de Jesús no solamente estaba en peligro, sino también la de cada uno de ellos. Tanto así que cuando toman a Jesús preso, ¿dónde están sus discípulos? Todos se van, todos desaparecen. Claro, Pedro por ahí anda y lo vamos a ver, o Juan también. Entonces Jesús está hablándoles, los toma aparte. Jesús les empieza a decir lo que ellos lo que él va a enfrentar, que va a ser entregado a los principales, sacerdotes, escribas, y lo dice: le van a condenar a muerte y lo entregarán. Y creo que otra vez, muchas veces se nos olvida lo difícil que es, porque ya sabemos cómo que Jesús sufrió, pero que hoy está vivo. Pero el pensar que lo iban a escarnecer, lo iban a azotar. Una de las películas que más pudieran representar lo que Jesús pasó es la Pasión de Cristo, la película que hizo Mel Gibson. Y cuando uno la ve, uno se queda asombrado, sobre todo esa escena donde lo azotan en un costado y se encajan, y después
le jalan y se desgarra todo y todo. Cuando vemos la película, muchos lloran, muchos se asombran, muchos se asustan. Pero los historiadores dicen que esa película no muestra realmente lo grave que fue ese momento. O sea, se queda corta. A veces vemos un Cristo en una cruz con 2 o 3 gotitas de sangre, pero su cuerpo estuvo desfigurado. Fue golpeado, fue azotado, le escupieron, lo mataron literalmente. Le clavaron sus pies, sus manos. Y todo lo hizo con un solo propósito: de obedecer a Dios para darnos vida a cada uno de nosotros. Si hablamos de sufrimiento, Él sabe lo que es sufrir. Si hablamos de momentos difíciles, Él sabe esos momentos difíciles. Y creo que es importante que nosotros aprendamos a descansar en Él de esa manera, sabiendo que Él nos entiende, nos comprende lo que estás pasando, lo que estás enfrentando. Claro que Él sabe, porque Él sufrió, porque Él fue uno igual que nosotros. Él siendo Dios, y esto es interesante, porque siendo Dios, siendo el creador, estuvo dispuesto a venir a este mundo a sufrir. Pero ¿sabes por qué? Porque te amaba. Él sufrió todo lo que Él no quería que tú sufrieras. Él fue herido, maldito, maltratado, para que tú y yo el día de hoy no sufriéramos nada de eso. Entonces creo que es interesante, aunque ellos de repente pareciera que no entienden. La vez anterior que Jesús les dice, ellos bajan de la transfiguración. Después hay un suceso ahí donde oran por un joven que era lunático. Jesús les dice que tiene que morir y todo. Y después de eso, ellos empiezan a discutir quién será el mayor de ellos. Esto ya lo vimos en el capítulo anterior. Empiezan a discutir quién será el mayor de ellos. Y mira lo que sucede el día de hoy. Porque Jesús acaba de decir que lo van a tomar, lo van a apresar, lo van a escupir, aunque el tercer día va a resucitar. Verso 35, sigamos leyendo. Y entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. O sea, se acercan y le dicen: Señor, tenemos una petición, ojalá nos la puedas dar. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces pareciera que estos hombres no están entendiendo lo que sucede. Jesús ya les había dicho que Él venía a gobernar, que Él venía a establecer su reino, y lo que ellos están escuchando es: bueno, pues ya va a morir, bueno, ya va a entregar su vida, bueno, te pedimos algo, queremos los mejores lugares, ¿no? Uno a la derecha y uno a la izquierda. Quizás son unos lugares privilegiados. Y entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Y luego le dice Jesús: ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús les hace una pregunta que para nosotros de repente es como que rara. ¿Cómo beber del vaso que yo bebo? Esto tiene que ver con el sufrimiento que va a pasar, tiene que ver con el juicio. Por eso cuando Jesús está orando en el Getsemaní, dice: si está de ti que pase esta copa, una copa que va a beber. Me habla del juicio que va a pasar. Y Jesús le dice a ellos: a ver, bueno, ¿ustedes estarán dispuestos a beber del vaso que yo bebo, de la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados? Y el bautismo habla de su muerte. Cuando uno es bautizado, es sumergido, como uno cuando muere, y cuando uno es levantado, estás mostrando que es una nueva criatura, y está hablando de su muerte. Entonces Jesús voltea con ellos y les dicen: ustedes podrán beber la copa, van a poder bautizarse del mismo bautismo. Dice versículo 40: pero el sentaros a mi derecha
pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Creo que me adelanté, perdón. Versículo 38 dice que entonces Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Verso 39. Ellos dijeron: podemos. Y esto de repente son respuestas que muchas veces damos a la ligera. ¿Cuántas veces no hemos preguntado: ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar su vida por Cristo? A veces somos muy dados a decir amén, pero probablemente a la mera hora no estamos capaces o estamos convencidos de poder hacerlo. De repente Jesús les dice: ¿ustedes van a estar dispuestos a sufrir lo que yo sufro? ¿Están dispuestos a morir como yo voy a morir? Y ellos le dijeron: sí, claro, lo que tú quieras. Y mira lo que Jesús le dice: a la verdad. Jesús dice: bueno, les voy a decir una verdad. Del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Entonces Jesús voltea y de repente algunos comentaristas dicen, probablemente se sonríe Jesús y dice: ¿ustedes creen que van a poder? Y otros dicen: no creo que Jesús se sonría porque sabe lo que van a sufrir. Pero ellos están diciendo sí. Y Jesús le dice: bueno, les digo algo, van a beber y van a sufrir. Jacobo fue el primero que fue martirizado y sufrió y murió como Jesús lo está diciendo en este momento. Juan no murió, pero la historia dice que a él lo metieron en una olla con aceite hirviendo. Y al final, bueno, Jesús, vemos hasta Apocalipsis que él da la revelación. Entonces Jesús dice: sí van a sufrir, sí van a morir. Dice: pero el que se sienten al lado derecho o al lado izquierdo, yo no lo puedo decidir. Está para quien ya está preparado. Verso 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. La pregunta sería: ¿por qué crees que los demás se enojaron contra Jacob y Juan al escuchar lo que le habían pedido al Señor Jesús? Alguno pudiera decir, ahí le pudo haber dicho: ¿cómo piensan eso? El Señor acaba de decir que va a morir y en vez de estar con Él, ¿tú quieres tener los mejores lugares? Pero muy probablemente, según lo que ya leímos en el capítulo anterior, ellos están enojados muy probablemente porque ellos quieren los mismos lugares que ellos están pidiendo. Ellos están buscando ser mejor. Y creo que muchas veces así somos nosotros. Muchas veces queremos solamente la bendición, la provisión y lo que Dios me puede dar, pero nunca queremos sufrir. Quiero les preguntar el día de hoy, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes quieren sufrir en esta semana? Nadie levantaría la mano, ¿verdad? Vuelvo a decir, nadie se levanta en la mañana diciendo: Dios, gracias por el día, hoy quiero sufrir por ti. Todos decimos al contrario: Dios, líbranos del mal, amén, ¿no? Permite que esta semana sea tranquila. No me metas en una prueba. No permitas que nada malo me acontezca. Y todos queremos la tranquilidad, todos queremos la bendición, todos queremos la prosperidad, pero muchas veces nosotros estamos pensando como estos discípulos. Queremos una posición, queremos los beneficios, queremos lo que Dios me puede dar, sin entender que es importante también que para poder recibir lo que Dios me va a dar, tengo que pasar por el sufrimiento. Mira lo que Jesús les enseña. Mas Jesús, llamándolos, les dijo. Aquí Jesús va a decir: vengan para acá, les voy a explicar algo. Dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y a sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Jesús le dice: ¿cómo son los gobernantes de este mundo? Ellos se oponen como autoridad y ellos ejercen autoridad sobre todos y ellos mandan. Y ellos simplemente
está diciendo las cosas y todos le obedecen. Y Jesús establece un estilo de vida para la iglesia. Verso 43. Pero no será así entre vosotros. Hay un contraste. Jesús pone como ejemplo lo que es el mundo para mostrar la diferencia entre lo que Dios establece para su iglesia. Perdón, dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor. Y Jesús hace un contraste y un cambio. ¿Por qué? Porque en el mundo la gente está buscando tener mejores puestos. En el mundo la gente está buscando ser jefe. ¿Para qué? Para mandar, ¿no es cierto? Eso es lo que la gente busca. Y quisiera ser jefe para empezar a mandar a la gente y todo. Y Jesús establece un principio completamente contrario, donde me ayuda a entender que una iglesia no se debe trabajar ni hacer igual que el mundo. Y la iglesia es diferente. La iglesia, Jesús empieza a decir que aquel que quiere ser grande, porque es al pensar de los discípulos, están buscando una posición. Están pensando, Jesús va a ser el rey, va a gobernar. ¿Qué es lo que queremos? Pues gobernar con Él. Acuérdate de nosotros. ¿Quién será el mayor? ¿A quién pondrá de encargado? Él se va a ir. ¿A quién va a dejar en su reino? No sé, cualquier cosa como esa. Y Jesús voltea todo y dice, no, aquel que quiere ser el mayor entre vosotros tiene que estar o tiene que ser vuestro servidor. Y eso es importante, porque si tú quieres ser grande en el reino de Dios, lo que tienes que hacer es servir. ¿Y tienes que servir a quién? Pues a Dios. Tienes que ser alguien que esté puesto bajo la autoridad o el dominio completamente de Dios. ¿Por qué pide Jesús esto? Porque Él es un ejemplo vivo de lo que está pidiendo o diciendo. Y el versículo 44 y el 45 son versículos importantísimos, tanto así que el versículo 45 es el versículo central de todo este libro. Dice, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Por qué? Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre, esto es Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo no lo sabemos, pero creo que nos falta a veces practicarlo. Incluso muchas veces venimos a una iglesia o venimos a la iglesia esperando que cómo me atienden, cómo me reciben, cómo me hablan, cómo se comportan conmigo, y de eso decido si estoy o no estoy, si me involucro o no me involucro. Cuando la Biblia no me llama que nosotros tenemos que ser espectadores y ver cómo me voy a sentir en un lugar o en otro. Jesús nunca en la Biblia dice, y entonces entrarás y verás cómo te sientes, y entonces verás si te pongo o no te pongo ahí. Dios nunca dice nada de eso. Lo que Dios me habla es de amar, cuidarnos, ayudarnos, pero sobre todo Dios quiere que nos sirvamos los unos a los otros. Esto me habla de servicio. La iglesia no es un lugar como al cine que voy y voy a ver si me gustó la película o no me gusta. Es como que están buenos los asientos. Si yo les pregunto cuál es el mejor cine, a lo mejor van a decir aquel por los asientos, o aquel por el sonido, aquel por la pantalla, aquel porque está solo, aquel porque la comida, no sé. Pero ¿cómo somos buenos para poder distinguir? En la iglesia nosotros no debemos de ser espectadores. En la iglesia nosotros tenemos que ser servidores. El ejemplo es Jesús. El ejemplo es Él. Porque la Biblia dice claramente, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y cómo iba a servir? Dice, y para dar su vida en rescate por muchos.
Lo que Jesús estaba diciendo es, la gente, la humanidad estaba en esclavitud, estaba en condenación, estaba perdida. Y Él vino, ¿para qué? Para rescatar a todos ellos, para que nadie se pierda. Y Él vino a servir. La primera venida del Señor Jesús es un Cristo sufriente. Y tengo que aprenderlo de esa manera. Dios nunca está invitándonos a vivir un cristianismo de felicidad. Por eso esas ideas de evangelismo, cuando de repente te dicen, tienes problemas, ven a Cristo y se te acabarán tus problemas, suena tan bonito, pero son mentiras. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, los problemas aumentan. Y a veces preguntamos, ¿pero por qué? Porque es el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Tanto así que Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Y yo sé que no es nada atractivo. O sea, llegar a un lugar, a una iglesia donde te están diciendo que a partir de ahora vas a sufrir, no es nada atractivo. En la de enfrente nos dicen que vamos a ser ricos, mejor vamos para allá. Pues vamos para allá, ¿verdad? Pero la Biblia nunca dice que vamos a ser ricos. La Biblia no me muestra nada de eso. Aunque me dice que sufriremos por poco tiempo, porque después de ahí viene una recompensa. Y otra vez, no quiere decir que Jesús no sufrió. Claro que Él sufrió. Por eso Jesús le está diciendo, la manera en que ustedes están pensando, el mundo vive de una manera bien diferente. En el mundo quieres ser jefe, en el mundo quieres gobernar, quieres dirigir, quieren que todos hagan lo que tú quieres para trabajar menos. No, en el reino de Dios es diferente. El que quiere ser el primero, el que quiere ser el mayor, tiene que ser el servidor. Y Jesús lo hizo, ¿se acuerdan? Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Otra vez, esto lo vemos tan claro, pero me darían ganas de un día decir, hermanos, hay culto de lavamiento de pies. ¿Quién quiere ser el primero? ¿A quien se lo van a lavar? No, que va a lavar. No sería nada fácil, ¿o sí? Es más, habrá alguien que dice, a mí nadie me va a tocar. Es que hoy no me bañé, hermano, y por eso no hay chance, ¿verdad? Hoy van a ir todos en guaraches para poder hacer. No es nada fácil. Pero Jesús lo hizo en mostrar su amor completamente para nosotros. Entonces Jesús nos muestra, y creo que lo que hoy podemos aprender y nos podemos entender ese punto es, hoy Dios quiere que tú entiendas que para estar en su reino tienes que ser un servidor. Y tienes que servir. ¿Y a quién tienes que servir? Claro que a Dios, pero al hermano que está a tu lado. Dispuesto a hacerlo completamente, así como Jesús dio su vida y fue por rescate de muchos. Eso es algo que tenemos que aprender. Sigamos leyendo, versículo 46. Y entonces vino la historia de un hombre. Dice verso 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Imagínense la historia. Está Jesús, va avanzando, hay una gran multitud que lo sigue, y de repente, por el camino, está un hombre mendigando, un ciego. Te lo puedes imaginar, una persona con necesidad, una persona que dependía de los demás. ¿Por qué? Porque él no tenía quizás los recursos, tanto así que dice ahí que estaba mendigando, estaba pidiendo quizás monedas, quizás algo que pueda ayudarle. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Creo que este hombre
que es Bartimeo, ha escuchado acerca de Jesús. Este hombre ha escuchado quizá los milagros. Este hombre ha escuchado de lo que Jesús ha hecho, y este hombre, sin ver, está creyendo. Porque al estar él y al escuchar tanta gente y una multitud, este hombre está pidiendo, y a lo mejor él pudo haber pensado: es un buen tiempo para pedir, de aquí voy a sacar buena cantidad de dinero. Pero cuando él está ahí sin poder ver, y al escuchar que es Jesús el que va pasando, entonces en ese momento empezó a dar voces y a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, vuelvo a preguntar: ¿cómo gritarías en una multitud? Creo que este hombre está levantando su voz y clamando para que sea Dios el que le ayude. Ahora, no era nada fácil, porque el verso 48 me dice: y muchos le reprendían para que callase. O sea, cállate. Y Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y todos: no hagas ruido, no estés gritando, pareces loco. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre está buscando misericordia. Este hombre está buscando que sea Jesús, Dios, el que pueda ayudar su vida. Dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Imagínate este momento. Este hombre está gritando, está, no sé, desesperado, gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y de repente Jesús se detiene y dice: llámalo. Le hablan, le dicen: ten confianza. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El día de hoy sería: te voy a dar un deseo, ¿qué quieres? La pregunta que yo pudiera decirte el día de hoy: si Jesús estuviera delante de ti, ¿qué es lo que le pedirías? Piensa bien, porque a lo mejor a veces estamos acostumbrados a 3 deseos, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le pedirías? Y pareciera ilógico, ¿no? Alguien puede decir: pues es lógico, viene un ciego y le está pidiendo misericordia, ¿y qué quieres que te haga? Pues este hombre pudo haberle dicho: ocupa una moneda. Este hombre le pudo haber dicho: necesito provisión. Este pudo haber dicho: mi familia nadie me cuida. Este hombre le pudo haber dicho: aquí en la ciudad todos me desprecian. Después Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. En el libro de Lucas dice Señor. Esta palabra maestro, que es rabí, también se traduce como Señor. Y entonces está este hombre, Bartimeo, está humillándose delante de Jesús, declarando que Él es el Señor, su amo, el dueño de su vida. Y Él está pidiendo un favor, un milagro, que Él pueda recobrar la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Esto no lo había pedido él, ¿verdad? Pero Jesús está viendo su fe. Y esa fe que confiaba en Él trae salvación. Y mira lo que dice: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Podemos resaltar algunas cosas. Creo que es importante el día de hoy. Este hombre está mendigando. Este hombre está en un problema, una situación, una necesidad. Y este hombre está viendo que por el camino está pasando Jesús. Este hombre se pudo haber quedado callado. Este hombre pudo haber gritado: Señor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No me escuchó, ni modo. Este hombre pudo haber pedido ayuda, se pudo haber quejado. Cuando lo callan, se pudo haber quedado callado,
Pero este hombre está creyendo tanto en Dios, en lo que ha sucedido, que él está dispuesto ¿a qué? A levantar su voz, a clamar. Hoy sería oración, esperando que Dios lo escuche. Y creo que ahí tenemos que aprender, porque todos nosotros tenemos una necesidad el día de hoy. O puede ser sanidad, o puede ser provisión, o puede ser cualquier problema. Y puede ser algo a lo mejor que lo vemos imposible, porque este hombre ciego probablemente lo pudieron haber visto, atendido o algo, y no pudo ver sanado. Era algo que solamente Dios podía hacer para traer sanidad a su vida. Y él está yendo a quien cree que le puede ayudar. Él está yendo al único que es la solución. Y creo que ahí tenemos que aprender nosotros el día de hoy, porque muchas veces es más fácil creer y confiar en un doctor, creer y confiar en un tratamiento, creer y confiar en una institución o en alguien que me va a ayudar, que me va a apoyar, en vez de aprender a ser como este hombre que él no está viendo, pero que sabe que el único que le puede ayudar, ¿quién es? Jesús, Dios. Y lo que hace este hombre es orar. Y lo que hace este hombre es clamar. Claro, lo está haciendo hablándole a Dios. Esto es oración. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y está levantando la voz. Y lo más impresionante es que Jesús escucha en medio de toda la multitud. Y Dios escucha nuestra oración. Creo que el problema es que muchas veces nuestra petición está equivocada. O sea, él no le dice, pues es obvio, Señor, quiero ver. No, dice, una está reconociendo su condición y le dice, quiero recobrar la vista. A lo mejor la perdió, pero él quiere ver. Y Jesús, número uno, le da salvación, y eso me habla de un cambio interno. Pero número dos, le da lo que está pidiendo. ¿Saben qué me llama la atención también? Mira lo que dice en el versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué pasó? Recobró la vista. ¿Y luego qué hizo? Siguió a Jesús en el camino. ¿Sí ven el contraste con una persona que Jesús lo invitó a seguirle y no lo hizo? ¿Quién es? El joven rico, ¿no? Cuando le pregunta, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice al joven rico, te falta solamente una cosa. Esa cosa que era, sígueme. Pero para seguirme, da lo que tienes a los pobres. Y ese hombre que se creía bueno, ese hombre que se sentía bueno, amaba más lo que tenía, que no le permitió seguir ¿a quién? A Jesús. Este hombre no tenía nada, tenía una necesidad que nadie podía hacer, y él va con humildad. Interesante que no le reclama a Dios, Dios, sáname, me tienes que sanar, si eres Dios, sáname, ten misericordia, yo no merezco que me sanes, yo no merezco este milagro, pero si tú quieres lo puedes hacer. Y Jesús le sana, y Jesús hace un milagro en su vida, y Jesús escucha su oración. Y la actitud de este hombre, ¿cuál fue? Aunque Jesús le dijo, vete, él dijo, yo te voy a seguir. Cuando yo leía esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque aquí podemos saber de dos tipos de personas. El joven rico, que quiere vivir su vida a su manera y le gusta de la iglesia y escucha lo que hablamos en la iglesia y le gusta el mensaje. Tanto así que Jesús le dice, este joven rico le dice a Jesús, todas las cosas las he hecho, todo lo he cumplido. Y vemos otro con una necesidad, con una fe en Jesús,
que en el momento en que Jesús tocó, su vida cambió por completo y desde el instante le empezó a seguir por el camino. La pregunta es, ¿de cuál eres tú? ¿De cuál eres? Dios quiere escuchar, Dios quiere ver tu necesidad, o más bien Dios sabe tu necesidad. Y Dios quiere que aprendas a confiar, que aprendas a depender completamente de Él. Pero si Dios te ha sanado, si Dios te ha salvado, lo que tenemos que hacer es seguirle, caminar en Él, caminar para Él. La vida cristiana no solamente es tener un título de que soy cristiano, venir a la iglesia los domingos, cumplir, eso es religiosidad. El ser cristiano es entregarnos completamente por Dios. Estar dispuesto a entregar nuestra vida y creer completamente en Él, sabiendo que Él va a transformarnos y que Él está pidiendo que nosotros le sirvamos como Él ha venido a servirnos a nosotros. Un discípulo es alguien que está dispuesto a servir y a sufrir por Dios, sabiendo que tendrá una recompensa de parte de Él. Otra vez, un verdadero discípulo es alguien que está dispuesto a servir y a sufrir por Dios, sabiendo que Dios tendrá una recompensa para su vida. La pregunta es, el día de hoy, ¿tú estás siguiendo a Jesús? Esa sería la pregunta. Porque a lo mejor estás viviendo la vida a tu manera. Y estás viviendo a lo mejor una religiosidad. Ven que voy a la iglesia. Ven que ofrendo. Ahí estoy sirviendo. Cuando la gente viene, ahí estoy parado. Pero ¿realmente estás entregando tu vida y siguiendo a Jesús? A lo mejor te crees tan bueno y el mejor de la iglesia, que a lo mejor no estás teniendo una relación completamente con Dios. Creo que la manera correcta de acercarme a Dios es como este Bartimeo, con una actitud de humildad y pidiéndole a Dios que Él tenga misericordia de él. Te digo algo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí o no? ¿Dios era todopoderoso o Dios es todopoderoso? Es todopoderoso. ¿Alguien me puede decir qué será difícil para Dios? ¿O algo que sea imposible para Dios? Nada. ¿Tu problema? ¿Tu necesidad? ¿Tu situación? ¿Será que Dios no lo puede hacer? No, Él lo puede hacer. Pero a lo mejor lo que necesitamos el día de hoy es tener la fe y la actitud de Bartimeo, sabiendo que Dios me puede ayudar, el único que puede ayudar mi vida, y tengo que ir a Él, pero con una actitud de decir: Dios, ten misericordia. Habrá cosas que Dios en su momento va a cambiar, y va a haber momentos de que Dios te va a decir: no es el momento, no ha llegado el tiempo, lo voy a hacer. Pero de una u otra manera Dios cumplirá su propósito en nosotros. Pero lo importante es aprender a creer y a confiar que Dios puede cambiar tu vida para siempre. La mejor manera es entender que Él es nuestro Dios. Nos sometemos a Él, nos humillamos a Él, y Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Pero para esto hay que seguirlo. Hay muchos que Jesús va caminando y muchos se han detenido. Jesús va caminando y muchos se agarraron para otro lado. Es más, yo pudiera preguntarte el día de hoy, no lo hagan, ¿verdad? Pero levanta su mano. ¿Quién sabe cuál es el propósito de Dios para su vida? Y lo más triste es que la mayoría de la gente de la iglesia no saben cuál es su propósito. ¿Cómo puedo seguir un lugar donde no sé?
hoy tenemos una facilidad, ¿no? Cuando nos dan una dirección, no le decimos, pásame la ubicación. Lo ponemos en la aplicación y te dice, vete para la derecha, vuelta a la izquierda. Vete por acá. Además, hasta te dice por dónde irte, donde hay menos tráfico. Y al final, llega. Y es una bendición, ¿verdad? ¿Qué sería sin esa aplicación el día de hoy? Pues muchos no saben ni los nombres de las calles. Oye, pues, ¿quién sabe? Yo nomás le pongo ahí y me lleva. Con Dios no hay una aplicación. Con Dios hay una intimidad. Y solamente los que están cerca de Dios saben lo que tienen que hacer. Hoy como iglesia tienes que tener una relación con Dios, una intimidad con Él, para que Dios te diga lo que tienes que hacer. Y no hagas lo que tú quieras, sino aprender a seguirle, porque en Él está la vida que quiere para nosotros.